El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: donde yo voy, no podéis venir vosotros. Él les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allí arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y ellos decían: ¿y quién eres tú? Jesús les contestó: lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las lecturas de hoy son no complicadas, pero sí algo largas para explicar. En la primera, bien sencilla, los hebreos que han salido de Israel se ponen contra Dios, son gente quejica, siempre se quejaba de todo. Y a veces, pues, alguno diría que con razón y todo, pero lo que hacen siempre es aquello de tentar a Dios, o sea, siempre quejándose a Dios de todas las cosas, nunca agradeciendo nada, siempre como si Dios fuera un personaje malvado que quiere el mal de su pueblo. Y aquí vemos esta extrapolación de Dios como si estuviera harto. Dios no se harta nunca, pero es esta forma humana de ver a Dios. Y aparecen estas serpientes que empiezan a picar a la gente empieza a morir, y entonces ahora sí que empiezan a tener más razones para quejarse. De alguna forma como enviadas por Dios. No es que el Dios envíe el mal, ni muchísimo menos, pero muchas veces Dios permite este mal cuando nosotros somos un desastre y no queremos ni convertirnos ni ver el bien. Y a veces estos males son un recordatorio: oye, que lo importante no eres tú ni lo que estás haciendo, hay algo mucho más importante que tú, que es Dios mismo. Y el pecado del cual se queja Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio de hoy no es el hacer cosas malas. Los niños, cuando se les pregunta la primera vez qué es el pecado, bueno, hacer algo mal. No es hacer algo mal, es rechazar al Dios verdadero, es buscarse solo a sí mismo, centrarse en uno mismo y dejar a Dios de lado. Ese es el primer pecado y la fuente del pecado, olvidarse de Dios. Cuando ya decimos, no, Dios ya no tiene nada en nuestra vida, tanto si lo hacemos solo en teoría como en la práctica, ese es el pecado y el mayor de los pecados. Abandonar, dejar de parte. Cuando uno dice, no, yo ya no soy creyente, yo no creo en Dios. Muchos dicen que creen en Dios, pero en la práctica o como si no creyesen es lo mismo. Ahí está el primero de los grandes, el primero de los pecados y la fuente de los demás pecados. Y entonces es curioso porque la solución, y aquí es una solución profética que da Moisés, hacer este estandarte con la serpiente, el signo del diablo, del mal, enroscada en un estandarte, una cruz, y que será profética porque es el signo de Cristo. Cristo coge el pecado, coge todo el mal y lo clava consigo, lo coge sobre sí y lo clava en la cruz. Muriendo Él en la cruz nos salva
de nuestros pecados si nos dejamos salvar. Por eso tiene tanto sentido lo que él dice hoy, el Evangelio, cuando dirá: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Aquí hay un juego de palabras. Esto de levantar al Hijo del Hombre es levantarlo en la cruz, la crucifixión, cuando lo matéis, y saldrá aquel soldado: este sí es de verdad el Hijo de Dios, dirá cuando lo ve. Es el momento en que se muestra la absoluta rotundidad del fracaso, y entonces se ve quién es. Y aquí viene este yo soy, que como sabéis es muy típico del Evangelio, sobre todo del Evangelio de Juan, cuando hoy lo vemos varias veces: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo soy es este juego de palabras que tanto le gustaba a Jesús en este Evangelio. Yo soy es la traducción de lo que sería Yahvé, Dios. Hasta lo que no entendáis, lo traduciríamos así, o lo interpretaríamos así, hasta que no entendáis que yo soy Dios, que vengo de arriba, que soy la segunda, no lo podría decir en aquel momento, pero para entendernos hoy, que soy la segunda persona de la Trinidad, que soy la palabra hecha carne. Hasta que no entendáis que yo soy de verdad Dios y que me envía el Padre, no os podéis salvar, porque la única salvación viene de Cristo, de reconocer la verdad, Cristo mismo. Es una de las cosas que a veces, cuando vemos lo que está pasando y vemos esta insistencia en, los muertos importan poco, no se permite la asistencia espiritual de los muertos, de los enfermos. Cuando se mueren, pues se mueren y son daños colaterales, pero lo importante es vencer la enfermedad. Cuando las personas importan poco, lo único que importa son los sentimientos de los familiares, pero los muertos no. Dices, aquí hay algo que no funciona. Cuando se trata a los muertos como animales y no se les trata como personas, o sea, como hijos de Dios que necesitan una asistencia espiritual, donde no se permite en la mayoría de lugares que los sacerdotes puedan ni estar con los enfermos ni dar los sacramentos, entonces algo falla, mucho falla, y pensamos que todo se arregla con pura ciencia. La ciencia es necesaria, faltaría más, el saber hacer de los médicos necesario, el agradecimiento a todos ellos y todo el personal necesario, personal sanitario y de ayuda. Pero por encima de todo eso está Dios nuestro Señor. Y por encima de esta muerte está la vida eterna. Pero nos lo dice el Señor: si no creéis que yo soy, que soy Dios, no os podréis salvar. Si creéis que todo se salva aquí en la tierra, con 4 médicos, y que esto es suficiente para salvar al hombre. Como decía un médico hace tiempo, los médicos ganan muchas batallas, pero siempre pierden la guerra. No hay nadie que se quede aquí eternamente. La muerte es también, por desgracia nuestra, o por suerte, no lo sabemos. Todo el que nace muere, y en la muerte nos vemos con Dios mismo. Y si no estamos preparados aquí, si no lo reconocemos como el que es, morimos para una segunda muerte eterna. Y el Señor nos quiere para la vida eterna. De ahí la fe que hemos de tener en Él, esa fe, esa esperanza, esa caridad, esos dones de Dios que quiere para sus hijos, para nuestra salvación eterna.